Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Cultivo en línea. Capítulo 251. Técnicas del alma. Después de preparar la cena, Meixiu volvió a la habitación de Yuan para darle de comer. Sin embargo, al principio estaba un poco nerviosa por entrar a su habitación, temiendo esa atmósfera incómoda que aún persistía en su cuerpo. Yuan dejó de cultivarse en el momento en que notó a Meixiu parada frente a su habitación. Algún tiempo después, Meixiu comenzó a darle a Yuan 3 tazones de sopa. Después de que Yuan se tragó los 3 tazones de sopa con facilidad, Meixiu se limpió suavemente los labios con una toalla mojada. «Permíteme limpiar tu cuerpo ahora», dijo Meixiu con voz algo temblorosa. «Bueno». Meixiu procedió a desabrochar el pijama personalizado de Yuan y comenzó a limpiar su cuerpo con una toalla húmeda y tibia. Su cuerpo es aún más refinado y musculoso que la última vez. ¿Cómo funciona su cuerpo? Meixiu se preguntó a sí misma mientras limpiaba cada rincón y grieta de su cuerpo antes de pasar a las áreas inferiores. Meixiu tragó saliva nerviosamente mientras limpiaba con cuidado la parte inferior de su cuerpo, haciendo todo lo posible para evitar otro accidente como la última vez. Unos minutos más tarde, Meixiu volvió a abotonarse la ropa antes de salir de la habitación para limpiarse. Mientras tanto, Yuan volvió a cultivar. Después de lavar los platos y tomar una ducha, Meixiu visitó a Yuan una vez más antes de acostarse para ver si necesitaba algo. «Buenas noches, Meixiu». «Buenas noches». Una vez que Meixiu se fue a dormir, Yuan comenzó a absorber la energía espiritual en el área. ¿Es porque estamos viviendo en un lugar más alto que hay más energía espiritual aquí? Yuan se preguntó a sí mismo al darse cuenta de que, en comparación con su antiguo hogar, la energía espiritual en este lugar era más abundante. 1 hora, 2 horas, 3 horas. El tiempo pasó a una velocidad vertiginosa mientras Yuan se entregaba profundamente a su cultivo, logrando otro gran avance y alcanzando el 4.º nivel de Spirit Warrior. A este ritmo, me pondré al día con mi cultivo en Cultivation Online, pensó Yuan para sí mismo. Este contenido está tomado de barra. Espera un segundo. Yuan de repente se dio cuenta. Si pudiera usar Divine Sense cuando solo soy un Spirit Warrior en Cultivation Online, tal vez también podré usar Divine Sense en este mundo con mi cultivo actual. Yuan pudo sentir que los latidos de su corazón se aceleraban inmediatamente después de este pensamiento. ¿Y si puede usar el sentido divino para volver a ver? De esta manera, incluso si no puede moverse, al menos puede ver su entorno. Con este pensamiento en mente, Yuan inmediatamente comenzó a intentar usar el sentido divino. Veamos, sentido divino. Yuan trató de replicar la sensación que tiene cuando usa Divine Sense en Cultivation Online, pero después de intentarlo durante un par de minutos sin ningún resultado, Yuan se dio por vencido por el momento. ¿Por qué no puedo usar el sentido divino? ¿Tengo que llegar a Spirit Master antes de poder usar Divine Sense como dijo Xiaohua una vez? Yuan se preguntó a sí mismo. Las novelas más actualizadas se publican en C//OM. Al igual que no pudo pasar inmediatamente a Spirit Warrior desde Spirit Apprentice sin la iluminación como la que tenía en el juego, tal vez tampoco pueda usar Divine Sense hasta que sea un Spirit Master. O tal vez simplemente no estoy lo suficientemente acostumbrado al sentido divino como para usarlo en el mundo real. Debería practicar en Cultivation Online después del desayuno y volver a intentarlo más tarde. Meixiu se despertó temprano en la mañana para preparar el desayuno. Después de alimentar a Yuan, fue a la escuela con Yu Rou, mientras que Yuan entró en Cultivation Online para practicar su sentido divino. Xiaohua, ¿hay algún truco para aprender el sentido divino? Yuan decidió preguntarle al experto antes de hacer nada. Desafortunadamente, al igual que la iluminación, el sentido divino es algo que uno aprende naturalmente cuando llega al maestro espiritual. Por supuesto, hay genios que aprenden el sentido divino antes de eso, como el hermano Yuan. Estas personas son muy raras. Xiaohua le dijo. Ya veo, entonces, ¿hay alguna forma de practicar el sentido divino para hacerlo más fuerte? Luego preguntó. Mientras continúe usándolo, mejorará naturalmente. Aunque existen métodos para entrenar el sentido divino de uno, y eso es cultivar técnicas del alma. ¿Técnicas del alma? ¿En qué se diferencian en comparación con las técnicas de cultivo normales? Como sugiere el nombre, la técnica del alma entrena específicamente el espíritu y el alma de uno. Sin embargo, estas técnicas son muy raras e incluso las técnicas del alma de rango más bajo pueden valer más que las técnicas de cultivo de rango celestial. ¿Qué?
¿Son tan valiosos? Yuan se sorprendió al saber esto. Por supuesto. Si bien es relativamente fácil para un cultivador entrenar sus cuerpos físicos y sus bases de cultivo, entrenar su alma es un asunto completamente diferente, y sin la técnica adecuada, existe una alta probabilidad de dañar su alma, un riesgo que ningún cultivador cuerdo se atrevería a arriesgar, ya que un alma dañada por lo general significa la muerte instantánea sin posibilidad de reencarnación. Xiao Rou dijo. Y continuó. Entrenar el alma de uno es un asunto muy delicado que requiere extremo cuidado y atención, ya que un solo error podría costarle incluso a un inmortal su vida entera. ¿Inmortales y reencarnación? ¿Realmente existen? Yuan no pudo evitar preguntar. Si bien los inmortales son definitivamente muy reales, la reencarnación, por otro lado, no ha habido evidencia sólida de que exista. Sin embargo, muchos, si no la mayoría de los cultivadores, creen en la reencarnación, dijo Xiaohua. Ya veo, gracias, Xiaohua. Practicaré mi sentido divino de la manera normal, ya que no tengo una técnica del alma y no tengo ganas de tocar algo tan peligroso sin más conocimiento. Xiaohua ayudará al hermano Yuan. Xiaohua dijo, y ella continuó. Siéntate y activa tu sentido divino. Yuan asintió y siguió sus instrucciones. Una vez que estuvo sentado en la posición de loto, cerró los ojos y activó su sentido divino. Visite Lite/Novelpub.com para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Ahora trata de expandir tu sentido divino hasta que ya no puedas expandirlo. La voz de Xiaohua resonó. Unos momentos después, Yuan expandió su sentido divino hasta llegar a su límite, sintiéndose como alguien que intenta estirar los brazos sin moverse. Bien. Ahora mantén tu sentido divino así hasta que ya no puedas soportarlo, hermano Yuan. Esto mejorará tu resistencia y tu fuerza al mismo tiempo, le dijo Xiaohua como un profesor. Cultivo en línea. Capítulo 252. Una cara aburrida. Yuan siguió las instrucciones de Xiaohua y mantuvo su sentido divino activo y tan lejos como pudo hasta que ya no pudo mantenerlo debido al agotamiento. Es realmente agotador tratar de mantener el sentido divino. Es mucho más agotador que usar técnicas de cultivo. Yuan dijo después mientras jadeaba. Eso es obvio, hermano Yuan, ya que usar el sentido divino requiere más que solo tu energía espiritual, ya que también usa tu fuerza mental. Dicho esto, el hermano Yuan es solo un espíritu guerrero, mientras que las personas normalmente desbloquean su sentido divino como un espíritu. Maestro, en comparación con los demás, el hermano Yuan ya está muy por delante. Yuan asintió con la cabeza y descansó hasta que recuperó su energía mental y espiritual antes de comenzar a entrenar su sentido divino nuevamente, y repitió este proceso durante casi todo el día. Justo cuando Yuan se preparaba para desconectarse, Feng Yuxian regresó a la casa. Estoy de vuelta, joven maestro. Dijo Feng Yuxian, sonando como un miembro de la familia después de un largo día de trabajo. Bienvenida de nuevo, Feng Feng. Gracias por llevar a mi hermana a ese lugar, le dijo Yuan. Ni siquiera lo menciones, joven maestro. Es un placer ayudarte. Después de todo, mientras dure este contrato, mi todo te pertenece. Feng Yuxian dijo con una sonrisa en su rostro. Y continuó. ¿Qué pasa con tu otro amigo que está en el continente occidental? Oh, cierto. Su nombre es Mei Xiu, y actualmente se encuentra en Tan City en el continente occidental. Ciudad Tan, ¿verdad? Lo tengo. ¿Cómo se ve, joven maestro? Hará las cosas mucho más convenientes ya que nunca la he visto antes. Feng Yuxian luego preguntó. ¿Cómo se ve ella? Yuan se quedó sin palabras, ya que no ha visto la apariencia de Mei Xiu desde que perdió la vista hace más de una década. Feng Yuxian levantó las cejas y un momento después habló con voz desconcertada. ¿No sabe cómo es su amigo, joven maestro? Bueno, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que la vi, después de todo. Yuan rápidamente pensó en una excusa. Oh, ya veo. Entonces, ¿qué recuerdas de ella? Feng Yuxian luego preguntó. Yuan cerró los ojos para pensar, recordando las facciones de Mei Xiu cuando era joven. Tiene esta cara de aburrimiento natural, o más precisamente, siempre se ve aburrida, casi como si nada en este mundo pudiera entretenerla. Creo que la notarás de inmediato, ya que realmente se destaca. Yuan dijo mientras recordaba la cara de Mei Xiu. Ya veo, Feng Yuxian asintió con una expresión algo aturdida en su rostro, ya que no esperaba una descripción tan incómoda. Para obtener más información, visite litnovel.pub.com. Ella estará en la entrada de la ciudad esperándote. Yuan dijo de repente. La entrada, ¿verdad? Entiendo. Te veré en unos días, joven maestro. Mantente a salvo.
Feng Yuxian le dijo antes de darse la vuelta y salir de la casa nuevamente. Wosh. Dos alas llameantes grandes y majestuosas aparecieron detrás de la espalda de Feng Yuxian, y con un solo aleteo de sus alas, Feng Yuxian se elevó muchas millas en la distancia. Nos vemos mañana, Xiaohua. Hasta luego, hermano Yuan. Después de cerrar sesión en el juego, Yuan inmediatamente trató de usar su sentido divino, pero lamentablemente, no hubo resultados. No debería esperar resultados inmediatos. Esto podría tomar días, incluso meses antes de que suceda algo, sin embargo, no importa cuánto tiempo tome, siempre que haya una posibilidad de que pueda ver de nuevo, Yuan se motivó a sí mismo. Algún tiempo después, Meixiu regresó a casa y comenzó a preparar la cena. Para obtener más información, visite com. Durante la cena, Yuan le dijo: Meixiu, mi amiga Fen Fen se dirige al continente occidental en este momento, y probablemente estará allí en unos días. Si tienes tiempo, inicia sesión en el juego y mira si ella llegó. Todavía. ¿Qué aspecto tiene este amigo tuyo? Meixiu preguntó. Es una dama muy bonita con cabello largo y negro y ojos marrones. También usa ropa roja que parece demasiado pequeña para ella porque se pega a su piel. Yuan dijo mientras recordaba la imagen de Feng Yuxian en su cabeza. Se pega a su piel. Meixiu levantó las cejas, pensando que esta persona debe estar usando un vestido ajustado o algo así para mostrar su cuerpo, pero Yuan no se da cuenta. Entiendo. Revisaré el juego cada vez que esté disponible. Meixiu entonces dijo. Después de la cena, Meixiu fue a hacer sus propias cosas mientras Yuan intentaba activar su sentido divino nuevamente. Una hora más tarde, Yuan se rindió y se fue a cultivar. A la mañana siguiente, después de que Meixiu terminó de darle el desayuno a Yuan, entró al juego mientras Meixiu iba a la escuela. Entrenemos mi sentido divino hoy también. Yuan se sentó y rápidamente activó su sentido divino con más determinación que nunca. Visite Lite/Novelpub.com para una mejor experiencia. Sin embargo, unas horas después de su entrenamiento, alguien llamó a su puerta, lo que lo obligó a detenerse por el momento. ¿Quién podría ser? Yuan se preguntó a sí mismo mientras iba a abrir la puerta. De pie frente a sus puertas había una hermosa joven con un rostro familiar. Hola, Min Li. Ha pasado un tiempo. Yuan le dijo. Hola, discípulo Yuan. Espero no estar molestándote. Min Li le devolvió el saludo. No, estás bien. ¿Necesitas algo? Entonces preguntó Yuan. Min Li negó con la cabeza y dijo. Nada, de verdad. Escuché lo que sucedió recientemente y cómo derrotaste al tercer discípulo más fuerte de Outer Court, tomando su lugar en el Power Ranking. Felicidades. Aunque no era mi intención pelear con él, gracias, dijo Yuan con una sonrisa algo rígida. Discípulo Yuan, puedes ser un guerrero espiritual y con talentos extremos que este mundo nunca ha visto antes, pero no dejaré de intentar alcanzarte. Min Li dijo, y de repente liberó su aura, sorprendiendo a Yuan. ¿Lograste avanzar a Espíritu Warrior? ¡Felicitaciones! Yuan la felicitó con voz sincera. Gracias. Min Li se sintió avergonzado por sus palabras por alguna razón y comenzó a sonrojarse en respuesta. De todos modos, voy a volver a mi entrenamiento ahora. Hablaré contigo más tarde, discípulo Yuan. Está bien, nos vemos. Yuan asintió. Min Li luego se dio la vuelta y se alejó. Cultivo en línea. Capítulo 253 Examen de discípulo del patio interior. Después de que Min Li se fue, Yuan volvió a entrar a su casa y volvió a entrenar su sentido divino. Sin embargo, ni siquiera una hora después, pudo escuchar que tocaban la puerta nuevamente. ¿Quién es esta vez? Yuan murmuró mientras iba a abrir la puerta. ¿Eres discípulo Yuan? Una mujer de mediana edad que vestía túnicas de anciano de secta estaba parada afuera de su puerta esta vez. Sí, lo soy. Yuan asintió. Estoy aquí para notificarte que el examen de discípulo de la corte interna comenzará mañana por la mañana, y debes estar presente en Jadepeak antes del amanecer o fallarás automáticamente. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Jadepeak antes del amanecer, ¿verdad? Estaré allí. Gracias. Yuan le dijo al anciano de la secta. El anciano de la secta abandonó el lugar poco después. Después de dejar el lugar de Yuan, la anciana de la secta suspiró para sí misma. Esta es la primera vez que notifico a un discípulo de esa manera. ¿Qué soy? ¿Algún tipo de mensajero? Sin embargo, esta es una orden de un anciano de alto rango, así que no tengo más remedio que hacerlo. Yuan regresó a su habitación después y murmuró. ¿Discípulo de la corte interior, eh?
Quiero experimentar la vida como un discípulo de la corte exterior un poco más, pero realmente no sé si hay algo más que pueda hacer como un discípulo de la corte exterior. Discípulo de la corte que un discípulo de la corte interior no puede hacer. El hermano Yuan es una existencia anormal. A pesar de que tienes el título de discípulo de la corte exterior, en realidad no te tratan como tal, y ya eres demasiado poderoso para experimentar la lucha que deben soportar otros discípulos de la corte exterior. Xiaohua le dijo. Es así. Pero no hay nada que pueda hacer al respecto, qué lástima, Yuan suspiró. Una vez que el hermano Yuan viaje a los cielos superiores donde hay más genios, es posible que puedas experimentar la lucha por la que pasan algunas personas, o no, ya que dudo mucho que alguien tan talentoso como el hermano Yuan tenga problemas en algo relacionado con cultivo. De todos modos, participaré en este examen y me convertiré en un discípulo de Inercourt mañana. Por ahora, sigamos enfocándonos en entrenar mi sentido divino. Así, Yuan volvió a su entrenamiento. Una vez que el sol comenzó a ponerse, Yuan cerró la sesión y esperó a que Meixiu regresara. Por supuesto, trató de activar su sentido divino nuevamente, pero fue en vano. Después de la cena, él le dijo: Meixiu, me quedaré en el juego esta noche ya que habrá un evento mañana temprano y no quiero despertarte más temprano de lo que ya lo haces. Está bien. No me importa. Tu salud es más importante para mí. ¿Cuándo necesitas ingresar al juego? Meixiu le preguntó. ¿Estás seguro? Puedo quedarme en el juego. De todos modos, no es la primera vez que hago esto. Por supuesto, Yu Rou también aprobó esto. Si la joven dama también lo permitió entonces, dijo Meixiu, luego continuó después de una breve pausa, ¿qué pasa con el desayuno? Te perderás el desayuno a este ritmo. Es solo una comida, estaré bien. Además, estaré en el juego, así que realmente no sentiré hambre. Entiendo. Entonces buenas noches, Yuan. Buenas noches. Después de que Yuan entró al juego, Meixiu fue a hacer sus propias cosas antes de quedarse dormida. Dentro del juego, Yuan procedió a pasar toda la noche entrenando su sentido divino. Hermano Yuan, el alcance de tu sentido divino ha aumentado en casi una docena de metros desde que comenzaste a entrenar. A este ritmo, no pasará mucho tiempo antes de que me superes, hermano Yuan. Dijo Xiaohua. Estás exagerando, Xiaohua. Me llevará años poder alcanzarte, Yuan suspiró. Xiaohua miró a Yuan y parpadeó aturdida. Si Yuan hubiera logrado alcanzar la cima de espíritu Arrior en solo unas pocas semanas como un mortal que nunca antes se había cultivado, uno solo puede imaginar lo que podría lograr en unos pocos años. Quizás incluso podría ascender al cielo más alto y estar en la cima de este universo. Xiaohua de repente se volvió para mirar la ventana y dijo: Hermano Yuan, es casi el amanecer. Oh, cierto. Casi lo olvido. Gracias por recordármelo, Xiaohua. Una vez que Xiaohua entró en el collar, Yuan se dirigió al pico de Jade que estaba a solo un par de minutos si corría. Mientras tanto, en el pico de Jade, ya había más de 100 discípulos de la corte exterior reunidos allí, todos ellos preparándose para tomar el examen de discípulo de la corte interior. Y solo unos minutos antes de que el sol salga por completo, Yuan llega al pico de Jade, siendo la última persona allí. Dicho esto, dado que casi todos allí llegaron horas antes y algunos incluso durmieron allí toda la noche por temor a perder el examen, Yuan estaba destinado a ser el último en llegar. Los otros discípulos fruncieron el ceño cuando vieron que Yuan llegaba justo antes de la fecha límite. A sus ojos, era porque a Yuan no le importaba lo suficiente el examen, por eso actuaba tan despreocupado. Che. ¿Por qué alguien así está participando en el examen? Él nos está menospreciando a todos con su actitud despreocupada. Cierto. Mira su cara de aspecto casual. Es como si estuviera dando un paseo por un parque o algo así. Olvídate de él. Las personas así no pasarán la mitad del examen. En otras palabras, no se convertirá en un discípulo de Inercourt. HMPH. He grabado su rostro en mi alma. Solo espera hasta que me convierta en un discípulo de Inercourt. Me aseguraré de enseñarle una lección o dos sobre su comportamiento. Para estos discípulos de la corte exterior que se han entrenado durante años y soportado innumerables pruebas para llegar a este punto, convertirse en un discípulo de la corte interior es algo profundamente significativo y honorable, siendo el examen de discípulo de la corte interior el camino sagrado que los llevará a esa posición, y para que alguien actuara tan indiferente en este examen sagrado era una blasfemia, incluso una bofetada en la cara. Cultivo en línea. Capítulo 254 Aumentando los estándares.
Después de llegar al pico de Jade, Yuan ya podía sentir una atmósfera desagradable en el aire cuando notó que los otros discípulos lo miraban con el ceño fruncido. Parecen infelices. ¿Pasó algo? ¿O simplemente están nerviosos por el examen? Yuan se preguntó a sí mismo, completamente ajeno a que estaban enojados con él por llegar a tiempo, ya que eso era completamente irrazonable. Y mientras los otros discípulos solo murmuraban entre ellos, uno de ellos fue lo suficientemente valiente como para acercarse a Yuan y dijo en voz alta: «Oye. Tú. ¿Cómo te llamas?» «Yo. Soy Yuan», respondió con calma. «¿HM? Yuan? ¿Por qué ese nombre suena tan familiar?» Los discípulos allí se preguntaron cuando escucharon el nombre de Yuan. «Oh, mierda. Él es ese discípulo de la corte exterior que derrotó al tigre loco recientemente». Uno de ellos rápidamente se dio cuenta y exclamó con voz sorprendida, sorprendiendo a los otros discípulos. ¿Qué? Él es el nuevo discípulo que ocupó el tercer lugar de Matt Tiger en el Power Ranking. No es de extrañar por qué se atreve a actuar tan despreocupadamente en el examen de discípulo de la corte interior. Los discípulos de Uther inmediatamente encontraron que la llegada tardía de Yuan era ahora más comprensiva y se sintieron menos ofendidos. Es un nuevo discípulo que se unió recientemente a la secta, ¿verdad? ¿Por qué ya está participando en el examen de discípulo de la corte interior? Incluso los mejores genios de nuestra secta suelen esperar medio año antes de decidir convertirse en un discípulo de la corte interior. Tal vez es así de confiado. ¿Quién sabe? A pesar de que ha derrotado al tigre loco, no puedes convertirte en un discípulo de la corte interior con solo fuerza bruta, después de todo. Mientras los discípulos murmuraban entre sí, Yuan le preguntó al discípulo que le hablaba: ¿necesitas algo de mí? No, solo quería saber los nombres de los que estarán participando en el examen conmigo, lo siento si te he molestado, y buena suerte. El discípulo actuó con mucha humildad después de darse cuenta de que estaba parado frente a quien se decía que había derrotado al tigre loco sin mover un dedo. Ya veo. Buena suerte para ti también. Yuan asintió al discípulo, quien rápidamente se dio la vuelta y regresó a la multitud. Unos segundos después de que Yuan se reuniera con los otros discípulos, el anciano de la secta que fue a la casa de Yuan para notificarle sobre el examen apareció ante ellos y dijo: «Hola, discípulos de la corte exterior. Soy el anciano Tantai. Todos aquí que están participando en el examen, sígueme a la sala de examen». Una vez que la anciana Tantai se dio la vuelta y comenzó a caminar, los discípulos la siguieron como un grupo de patitos. Media hora después, llegaron a los límites entre el patio exterior y el patio interior. Esa es la sala de examen. Es donde uno sale como discípulo de la corte interior o permanece como discípulo de la corte exterior. El Elder Tantai señaló el enorme estadio en la distancia. Unos minutos después, llegaron a la gran entrada de este lugar. Actualizado desde com. Una vez que crucemos estas puertas, ya sea que te conviertas en un discípulo de Iner Courtoy o no, no volverás a entrar por estas puertas hasta dentro de un año. Dijo el Elder Tantai. Si se convierten en discípulos de la corte interior, incluso si son un genio del cultivo, les llevará más de un año incluso calificar para tomar el examen para convertirse en un discípulo principal. En cuanto a aquellos que no se conviertan en discípulos de Iner Courtoy, tendrán que esperar otro año antes de poder volver a intentar el examen. El Elder Tantai abrió la puerta y entró. Algún tiempo después, llegaron al interior del estadio que tenía la forma de un campo de fútbol en el mundo moderno. Era un campo vasto y espacioso de 1 milla de largo en el interior con un par de puertas hacia el final. Una vez que estuvieron en el centro de este campo, el Elder Tantai dijo: «Para el examen, tendrás que pasar 3 pruebas». Y continuó: «Para la primera prueba, probaremos tu resistencia encendiendo un incienso que tiene propiedades venenosas, y debes protegerte con tu energía espiritual hasta que el incienso se queme por completo. No te preocupes si estás infectado por el veneno, ya que tenemos preparados los antídotos. Para la segunda prueba, probaremos tu destreza en el combate con una marioneta de entrenamiento. Usa tu habilidad marcial más fuerte y experimentada en ella. Por último, haremos que luches contra una verdadera bestia mágica en la cima de Spirit Apprentice. Por supuesto, debes derrotarla para poder pasar. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que empecemos?». El Elder Tantai luego preguntó: «Para obtener más información, visite com. ¿Qué tipo de veneno es, anciano?». Alguien levantó las manos y preguntó: «Veneno de una serpiente que llora», dijo el Elder Tantai sin dudarlo. «¿Qué? La serpiente que llora?». Los discípulos se sorprendieron cuando escucharon este nombre, y algunos de ellos incluso comenzaron a temblar de miedo.
El veneno de una serpiente que llora puede matar a cualquier persona por debajo de Espíritu Warrior en segundos, y la mayoría de las personas solo eran aprendices de Espíritu Pico con algunos que acababan de ingresar a Espíritu Warrior. ¿Qué pasa si mueren antes de comenzar el segundo examen, y mucho menos se convierten en discípulos de Inner Court? Además, si bien esperaban este tipo de prueba ya que sucedió antes en exámenes anteriores, la secta nunca antes había usado un veneno tan fuerte para el examen. Esta es la primera vez. Al ver el miedo en los rostros de los discípulos, el Elder Tantai dijo: si le tienes demasiado miedo al veneno, puedes darte la vuelta y abandonar la sala de exámenes. Sin embargo, déjame decirte que, incluso si regresas el próximo año, el veneno no se debilitará. De hecho, solo se volverá más fuerte a medida que pase el tiempo. El templo de la esencia del dragón ha decidido aumentar sus estándares para todos los discípulos, después de todo. Los ojos de los discípulos se abrieron con sorpresa cuando escucharon esto. ¿La secta aumentó sus estándares? ¿Por qué de repente harían eso cuando la secta ha permanecido igual durante miles de años? ¿Qué causó este cambio? Las novelas más actualizadas se publican en ligno.abelpub.com. Tienes 10 segundos para decidir si quieres continuar o no. 10, 9. El Elder Tantai de repente comenzó la cuenta regresiva, lo que hizo que los discípulos entraran en pánico aún más. Cultivo en línea. Capítulo 255. Marioneta de entrenamiento especial. 3-2-1. Después de 10 segundos, para sorpresa del Elder Tantai, ninguno de los discípulos decidió abandonar el examen. Ahora bien, continuemos con el examen, ¿de acuerdo? El Elder Tantai colocó una varilla de incienso de color púrpura de un pie de largo en el suelo y dijo: quiero que todos se sienten alrededor de la varilla de incienso. Los discípulos siguieron sus instrucciones y, unos momentos después, los 121 discípulos se sentaron alrededor de la varilla de incienso. El examen comenzará oficialmente una vez que encienda la varilla de incienso. Si estás envenenado, aplicaré el antídoto de inmediato, pero automáticamente fallarás en el examen. Los discípulos tragaron saliva con nerviosismo y observaron cómo el Elder Tantai encendía la varilla de incienso. Una vez que se encendió la varilla de incienso, el humo púrpura comenzó a llenar el área rápidamente, pero el Elder Tantai permaneció de pie directamente al lado de la varilla de incienso venenosa sin preocuparse por nada. Mientras tanto, los discípulos rápidamente comenzaron a liberar su energía espiritual, cubriendo su cuerpo con ella para que el humo venenoso no pudiera tocarlos. Por supuesto, requirió un tremendo esfuerzo y mucha resistencia para mantener este estado, y los discípulos podían sentir que su energía espiritual se agotaba a un ritmo acelerado. En cuanto a Yuan, dado que era un guerrero espiritual pico, tenía mucha energía espiritual de sobra y, en comparación con los otros discípulos, solo necesitaba gastar algo de su energía espiritual para bloquear el veneno, ya que su energía espiritual era mucho más poderosa. Hermano Yuan, ni siquiera necesita usar energía espiritual para defenderse del veneno en este nivel. La voz de Xiaohua de repente resonó en su cabeza. Además, con la capacidad del hermano Yuan para resistir el veneno, algo que obtuvo al consumir el núcleo del monstruo de la araña demoníaca, el veneno de la serpiente llorona no tendrá ningún efecto sobre ti. En realidad, déjame intentarlo. Confiando en las palabras de Xiaohua, Yuan dejó de cultivar y de cubrir su cuerpo con energía espiritual, lo que permitió que el humo púrpura lo envolviera. Xiaohua tiene razón. No me siento diferente. Yuan se sorprendió gratamente por esto. Sin embargo, cuando la anciana de la secta vio esto, inmediatamente recuperó una píldora marrón y se la arrojó a Yuan. Cómelo rápido o morirás. El Elder Tantai pensó que Yuan ya había agotado su cultivo y estaba expuesto al veneno. Yuan atrapó inconscientemente la píldora marrón, pero no se la comió y en su lugar le dijo: pero estoy bien. ¿Qué? Los ojos del anciano Tantai se abrieron con sorpresa después de escuchar las palabras de Yuan y, tras una inspección más cercana, Yuan no parecía estar luchando en absoluto. Visita link/obelpub. C/on para una mejor experiencia. ¿Qué está pasando? Se preguntó a sí misma. Yuan estaba claramente expuesto al veneno de la serpiente llorona, pero por alguna razón, estaba completamente bien. ¿Tiene un físico único que lo protege del veneno? El Elder Tantai solo podía pensar en esta explicación lógica para la situación de Yuan. Sin embargo, si ese fuera el caso, ¿por qué no lo hizo temprano para ahorrar algo de energía espiritual? El Elder Tantai decidió no pensar demasiado en esto mientras Yuan estuviera bien. Guarda la píldora en caso de que sientas algún síntoma.
Si te sientes desagradable o enfermo, aunque sea mínimamente, en cualquier momento, consume esa píldora de inmediato o morirás de verdad, le dijo entonces. Entiendo. Yuan asintió con la cabeza y procedió a sentarse allí con un ambiente tranquilo a su alrededor. A pesar de escuchar su conversación desconcertante, los otros discípulos no dejaron de concentrarse en protegerse, temiendo que si perdían el enfoque por un segundo, podrían reprobar el examen. 15 minutos después, la varilla de incienso solo se quemó a la mitad del final, y más de la mitad de los discípulos ya estaban empapados en sudor, y parecía que apenas podían aguantar. El Elder Tantai tomó nota de los discípulos que ella cree que fallarán pronto y preparó el antídoto con anticipación. Un minuto después, el primer discípulo agotó su base de cultivo antes de que se quemara toda la vara de incienso, y el Elder Tantai le arrojó la píldora. El discípulo no dudó en consumir la píldora, ya que podía sentir que su piel ardía en el segundo en que el humo tocó su cuerpo. Después de otro par de minutos más tarde, más de una docena de discípulos tragaron la misma píldora, fallando el examen. La varilla de incienso duró exactamente 30 minutos y, al final de la prueba, 51 discípulos reprobaron el examen. 70 de ustedes restantes, ¿eh? Mucho mejor de lo que esperaba, para ser honesto. La anciana Tantai asintió con la cabeza en señal de aprobación. Tienes 10 minutos para descansar antes de que empecemos la próxima prueba. El Elder Tantai les dijo después. Los discípulos inmediatamente se sentaron a cultivar y restaurar su energía espiritual. Mientras los discípulos descansaban, el Elder Tantai preparó la siguiente prueba colocando una marioneta de entrenamiento en medio del campo. Visite. Para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. 10 minutos después, la anciana Tantai aplaudió y habló en voz alta. Terminaste de descansar. Si continúas, te fallaré de inmediato. Reúnete frente a mí. Los discípulos rápidamente detuvieron su cultivo y se pusieron de pie después de escuchar las palabras del Elder Tantai. Unos momentos después, todos los discípulos se reunieron frente al Elder Tantai. Ahora explicaré la segunda prueba. Dijo la anciana Tantai mientras señalaba el títere de entrenamiento de color plateado que se veía ligeramente diferente en comparación con los del área de práctica. Algunos de ustedes pueden haber visto esto antes, pero este es un títere de entrenamiento especial utilizado principalmente por los discípulos de la corte interior y del núcleo porque son más duraderos que los de la corte exterior, y tienen una característica especial que les permite medir cómo poderosos son sus ataques. Cuando terminó su oración, la anciana Tantai se dio la vuelta y golpeó al títere de entrenamiento. Auge. El impacto sonó muy poderoso, pero la marioneta de entrenamiento solo retrocedió un par de metros. Unos segundos más tarde, el títere de entrenamiento comenzó a cambiar de color de plateado a amarillo oscuro. Las novelas más actualizadas se publican en /link/adnovel/v. /com. Los colores determinarán cuánto daño sufrió. Hay 3 colores: verde, amarillo y rojo. El verde significa daño no letal. El amarillo es letal. En cuanto al rojo, significa que puedes matar incluso a una bestia mágica Spirit Warrior con que golpean, y cuanto más oscuro es el color, más daño sufren. Para pasar esta prueba, debes hacer que la marioneta se vuelva amarilla. El Elder Tantai explicó. Cultivo en línea. Capítulo 256 explotó en muchos pedazos. Oh, una cosa más. No tienes permitido usar tu propia arma en esta prueba. El Elder Tantai agregó, y ella señaló el bastidor de armas no muy lejos y continuó. Usa uno de esos. ¿Hay alguna pregunta? Uno de los discípulos levantó la mano y dijo. Podemos usar cualquier técnica que queramos, ¿verdad? El Elder Tantai asintió, así es. Algún tiempo después de las preguntas, el Elder Tantai dijo. Si deseas desafiar al títere de entrenamiento, da un paso adelante. Unos segundos después de las palabras del Elder Tantai, un discípulo en la cima de Spirit Apprentice dio un paso adelante y habló en voz alta. Iré primero. Luego fue a recoger una lanza del estante de armas antes de regresar y acercarse al títere de entrenamiento. El discípulo se paró unos pasos frente al títere de entrenamiento y se tomó un momento para prepararse. Después de respirar larga y profundamente, el discípulo levantó su lanza. Una vez que la lanza se levantó perfectamente paralela al suelo, el discípulo contuvo la respiración por un segundo antes de empujarla hacia adelante. Auge. El títere de entrenamiento salió volando hacia atrás, pero disminuyó la velocidad muy rápidamente y se detuvo a 5 metros de su lugar original.
El discípulo esperó la evaluación con nerviosismo, y unos segundos después, el títere de entrenamiento pasó de plateado a verde, luego a verde oscuro, antes de finalmente establecerse en amarillo. Pasaste. Dijo el Elder Tantai. ¿Sí? El discípulo gritó emocionado antes de devolver la lanza en el estante de armas. Unos minutos más tarde, otro discípulo se paró frente al títere de entrenamiento que había regresado a su lugar original con un arma diferente en la mano. Una espada. ¡Ah, ja! El discípulo cortó la espada en su mano, creando un poderoso golpe que hizo que la marioneta de entrenamiento cayera de rodillas. Una vez que se levantó de nuevo, los colores comenzaron a cambiar. Este contenido está tomado de C/OM. Verde claro, verde oscuro, amarillo claro. Pasaste. El Elder Tantai dijo una vez que el color se detuvo en amarillo claro. El siguiente discípulo fue, pero no tomó un arma y se paró frente al títere de entrenamiento con los puños desnudos. Golpe de puño destroza montañas. El discípulo lanzó un puñetazo con una fuerza inmensa a la marioneta de entrenamiento, enviándola volando a muchos metros de distancia. Después de caer a una docena de metros de distancia, el títere de entrenamiento se levantó y caminó lentamente hacia su lugar original mientras cambiaba de color mientras caminaba. Verde oscuro, amarillo claro, amarillo oscuro. Nada mal. El Elder Tantai asintió con la cabeza cuando vio esto y continuó. Pasas. Gracias, anciano. El discípulo se inclinó ante ella antes de pararse con los otros dos que habían pasado delante de él. Para obtener más información, visite /com. Los discípulos continuaron desafiando al títere de entrenamiento uno por uno, y en menos de una hora, más de la mitad de los discípulos usaron su turno. Amarillo claro, pase. Amarillo claro, pase. Verde oscuro, falla. Verde oscuro, falla. Amarillo claro, pase. De los 30 y tantos discípulos que desafiaron al títere de entrenamiento, solo 2/3 de ellos lograron pasar la prueba obteniendo un color amarillo. Sin embargo, nadie ha logrado que la marioneta de entrenamiento se ponga roja. Unos pocos intentos más tarde, un discípulo con una base de cultivo de espíritu arrior de primer nivel finalmente logró golpear la marioneta de entrenamiento lo suficientemente fuerte como para que se pusiera de color rojo claro. ¡Cielos! ¡Qué poderosa habilidad marcial! Pude sentir el impacto incluso desde aquí. Ni siquiera me atrevo a imaginar cómo se debe sentir ser golpeado por un golpe tan poderoso. Este contenido está tomado de /com. Los discípulos se sorprendieron por este joven que empuñaba una gran espada en sus manos. Reconozco esa habilidad marcial. Es la fuerza implacable, una habilidad marcial de rango terrestre. No es de extrañar por qué era tan poderoso. Pensar que había entrenado una técnica de rango terrestre a un nivel tan alto. ¡Qué talento y exhibición asombrosos! El Elder Tantai aplaudió después y habló con voz de alabanza. ¡Genial! Ha pasado un tiempo desde que un discípulo logró acertar en un color rojo durante el examen. De hecho, la última vez que alguien logró acertar en rojo fue hace casi un año. Gracias, anciano, por tus elogios. Algún tiempo después, una vez que todos los demás se fueron, solo Yuan no se había ido. Ese es el discípulo Yuan que derrotó al tigre loco. ¿Qué color crees que logrará? Los discípulos inmediatamente comenzaron a murmurar entre ellos mientras Yuan iba al estante de armas para recoger su arma. ¿Quién sabe, en realidad? Durante su partido con el tigre loco, no levantó ni un dedo y usó una técnica misteriosa para derrotar al tigre loco. Tengo la sensación de que le tocará un amarillo oscuro, tal vez incluso un rojo claro. Visita. Para una mejor experiencia. Creo que solo será amarillo claro. Unos momentos después, Yuan regresó al títere de entrenamiento con una espada en la mano, y los otros discípulos dejaron de hablar para observar con miradas intensas. ¿Qué técnica debo usar? Yuan pensó para sí mismo. Si bien Even Splitting Sword Strike es su técnica más poderosa disponible, no quería destruir este lugar. En cuanto a su siguiente técnica de espada más fuerte, la técnica de sellado de demonios, estaba fuera de discusión ya que nunca la había usado antes. Por lo tanto, solo podía usar Bloody Sword Strike, su técnica más utilizada. Después de adoptar una postura ofensiva, Yuan respiró hondo. Una vez que soltó el aliento, la espada en su mano comenzó a brillar de color rojo brillante, y Yuan agitó la espada con todas sus fuerzas. Auge. El aura de Yuan explotó con un sentimiento tiránico y un arco de luz roja apareció en el aire cuando la espada se conectó con el cuello de la marioneta de entrenamiento. Adherirse. Actualizado desde link /obel/p/v. Com.
Para sorpresa de Yuan, la hoja de la espada en su mano explotó en muchos pedazos después de que Yuan golpeó al títere de entrenamiento. Sin embargo, eso no fue lo único que se rompió durante su golpe, ya que la cabeza de la marioneta de entrenamiento fue cortada limpiamente de su cuerpo como si hubiera sido ejecutada. ¿Qué? El Elder Tantai gritó con voz sorprendida cuando vio esto, ya que es la primera vez que ve a alguien destruir un títere de entrenamiento de esa manera. En cuanto a los otros discípulos, sus ojos estaban muy abiertos como platos con la mandíbula caída al suelo, como si acabaran de presenciar algo imposible. Cultivo en línea. Capítulo 257. Poderosa bestia mágica. ¿Qué diablos acaba de pasar? ¿Me estoy imaginando cosas o simplemente decapitó a la marioneta de entrenamiento especial que ni siquiera los guerreros espirituales pueden destruir? Uno de los discípulos allí murmuró con voz aturdida mientras miraba la cabeza plateada que había rodado unos metros después de haber sido separada de su cuerpo. Mientras tanto, la marioneta de entrenamiento que Yuan había decapitado seguía funcionando, cambiando de color. Verde claro, verde oscuro, amarillo claro, amarillo oscuro, rojo claro, rojo oscuro, negro. Para sorpresa de todos, el títere de entrenamiento especial se había vuelto negro de repente, un color que no sabían que existía, y mucho menos que habían visto antes. Yuan miró la espada rota en su mano con una expresión aturdida en su rostro. No esperaba que la espada se rompiera tan fácilmente. Se sentía como si hubiera roto una roca con un huevo. Sin embargo, para su sorpresa, se las arregló para decapitar a la marioneta de entrenamiento. Por supuesto, fue la energía espiritual liberada por la espada la que cortó limpiamente la cabeza de la marioneta de entrenamiento de su cuerpo, ya que la espada fue destruida en el momento en que tocó el duro cuerpo de la marioneta debido a la inmensa fuerza detrás de ella. Algún tiempo después, una vez que salió de su aturdimiento, el Elder Tantai se acercó al títere de entrenamiento para examinar su daño con una mirada perpleja en su rostro, aparentemente tratando de descubrir qué diablos acababa de pasar. Luego miró la espada rota de Yuan. No reconozco la técnica que acabas de usar. ¿Qué rango es? Ella entonces le preguntó. Rango tierra, respondió con calma. La anciana Tantai cuestionó su propia existencia después de enterarse de que Yuan había logrado decapitar a un títere de entrenamiento especial con una técnica de rango terrestre, mientras que ni siquiera puede dañarlo con una técnica del mismo rango y una base de cultivo de espíritu arrior de séptimo nivel. De todos modos, pasaste, dijo el Elder Tantai después de un momento de silencio. Incluso si no puede comprender lo que acaba de suceder, no puede negar lo que estaba justo delante de sus ojos. Afortunadamente para ella, Yuan fue la última persona en realizar la prueba, o habría tenido que encontrar otro títere de entrenamiento especial, lo que habría retrasado el examen durante al menos 2 o 3 horas, ya que nadie podría haber esperado un discípulo de la corte exterior. Destruyendo un títere de entrenamiento especial que incluso los discípulos del núcleo no pueden destruir. Como se esperaba del que derrotó al tigre loco sin mover un dedo, si hubiera levantado el dedo, tal vez ese combate hubiera terminado como un combate a muerte. Los discípulos allí creían de todo corazón que Wu Lao había tenido suerte cuando Yuan decidió dejarlo sobrevivir. Algún tiempo después, el Elder Tantai reunió a los discípulos nuevamente y dijo: quedan 24 de ustedes, y nos dirigiremos a la prueba final en la que deben derrotar a una bestia mágica antes de convertirse en un discípulo de la corte interior. Si tienen alguna preguntas, pregunta lejos. Visite lignov.el.pub.com para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Uno de los discípulos inmediatamente levantó la mano y preguntó: ¿con qué clase de bestias mágicas lucharemos? El Elder Tantai luego respondió con voz tranquila: es una poderosa bestia mágica que se encuentra principalmente en el bosque de Jade. La rana de Jade. ¿La rana de Jade? Los discípulos expresaron su sorpresa al escuchar este nombre. Las ranas de Jade son increíblemente difíciles de tratar, ya que tienen un cuerpo grande y una piel dura, y les gusta saltar. Un solo error podría hacer que sus cuerpos se aplanaran. Mientras tanto, Yuan inclinó la cabeza después de escuchar este nombre familiar. ¿Rana de Jade? ¿No es este el primer monstruo con el que lucho en este juego? El que casi me da un ataque al corazón porque pensé que había convertido el cuerpo de Xiaohua en pasta de carne. Yuan recordó su encuentro con la rana de Jade como si fuera ayer, ya que esa fue su primera experiencia de combate en este mundo. ¿A quién le gustaría ir primero? El Elder Tantai preguntó a los discípulos después de responder a todas sus preguntas. Me gustaría ir primero.
Una voz ansiosa respondió de inmediato. Los discípulos se volvieron para mirar la voz y, para su sorpresa, Yuan se ofreció como voluntario para ir primero. Actualizado desde com. Claro, adelante. El Elder Tantai dijo, y continuó. Una de las puertas al final se abrirá una vez que comience la prueba, y tendrás 15 minutos para derrotar a la rana de Jade o será una pérdida automática. Y al igual que la prueba anterior, solo puedes utilizar el equipo que se le proporciona. Yuan asintió con la cabeza antes de dirigirse al estante de armas para recoger otra arma. Esta vez, eligió una daga, sorprendiendo al anciano Tantai y a los otros discípulos con su elección. ¿Por qué está usando la daga? Estaba seguro de que iba a usar la espada de nuevo. ¿Está tratando de presumir o algo así? Esta prueba es completamente diferente en comparación con las dos pruebas anteriores. Necesitas mucha experiencia y conocimiento para luchar contra una bestia mágica, especialmente la rana de Jade, que es bien conocida por matar cultivadores inexpertos que no son acostumbrados a sus patrones de ataque. ¿Quién sabe? No ha hecho nada más que sorprender desde el principio. Tal vez también haga lo mismo esta vez. Algún tiempo después, una vez que Yuan estaba parado en el medio del campo con los otros discípulos parados en la parte de atrás, el Elder Tantai gritó: «Liberen a la bestia mágica». Las puertas de metal se abrieron de inmediato y el suelo comenzó a temblar cuando una rana de Jade apareció saltando por la entrada. Los discípulos tragaron saliva nerviosos al ver la rana de Jade y su apariencia intimidante. Visite el ig9/pub. Para una mejor experiencia. Mientras tanto, Yuan miró fijamente a la bestia mágica redonda con un sentimiento nostálgico. Auge. La rana de Jade dejó de moverse después de que aterrizó a unos metros de Yuan, y procedió a mirar a Yuan y a los demás allí como si los estuviera analizando a ellos y a su situación. En esta quietud y silencio, de repente se hizo un movimiento, pero no fue por la rana de Jade. En cambio, fue Yuan quien se movió primero, ya que de repente arrojó su daga al aire. Una luz viciosa parpadeó en sus ojos, y justo cuando la daga en el aire alcanzaba su punto más alto y se preparaba para caer, de repente dejó de moverse y flotó en el aire por una fracción de segundo antes de dispararse a la rana de Jade como una estrella fugaz. Cultivo en línea. Capítulo 258. Convertirse en un discípulo del patio interior. En el momento en que vio la daga temblando en el aire, la rana de Jade sintió un peligro inminente, lo que provocó que su cuerpo saltara instintivamente para evitarlo. ¡Wosh! La daga voladora apenas se perdió la rana de Jade. Sin embargo, antes de que la rana de Jade pudiera aterrizar, la daga voladora de repente dio un giro brusco y voló hacia ella nuevamente como si hubiera una cuerda atada a la rana de Jade. ¡Wosh! Un enorme agujero apareció ante la frente de la rana de Jade una fracción de segundo después, matándola instantáneamente. Ruido sordo. El suelo tembló cuando el cuerpo sin vida de Jade Frog, grande y pesado, cayó del cielo, sorprendiendo a los espectadores. Una vez que el lugar quedó en silencio, Yuan se dio la vuelta y caminó de regreso para estar con el resto de los discípulos sin siquiera darse la vuelta o verificar si la rana de Jade estaba realmente muerta o no. He derrotado a la rana de Jade. ¿Soy un discípulo de la corte interior ahora? Yuan le preguntó a la anciana Tantai, quien estaba parada allí con una mirada boquiabierta en su rostro. Después de un largo momento de silencio, la anciana Tantai asintió con la cabeza con un movimiento rígido antes de hablar. Ese sí, felicidades por convertirte en un discípulo de la corte interior, discípulo Yuan, aquí está tu placa. Llévala al centro de distribución para obtener tu insignia de discípulo del patio interior y túnicas. Visite. Para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Yuan aceptó la insignia con humildad antes de salir de la sala de examen de manera casual, casi como si estuviera dando un paseo por un parque. Los otros discípulos allí vieron cómo la espalda de Yuan desaparecía de su vista. ¿De dónde diablos vino este discípulo Yuan y cómo es que nunca he oído hablar de él hasta hace poco? No hay forma de que un genio así sea un don nadie. El Elder Tantai murmuró para sí misma con voz aturdida. Algún tiempo después, una vez que se llevaron el cadáver de la rana de Jade, el Elder Tantai reanudó el examen. Mientras tanto, Yuan fue al pasillo de distribución y le entregó al anciano en la recepción la insignia que acababa de obtener del anciano Tantai. Así que acabas de pasar el examen de discípulo de la corte interna, ¿eh? Felicitaciones. El anciano de la secta lo trató con respeto, tomando a Yuan por sorpresa. Después de todo, los ancianos de la secta en esta secta lo han tratado como un insecto la mayor parte del tiempo, al menos eso es lo que se siente, y fue un sentimiento refrescante ser respetado por un anciano de la secta. ¿Puedo tener su vieja placa de identificación?
El anciano de la secta luego le preguntó. Yuan asintió y le entregó la placa de identificación de bronce. Actualizado desde Lignoth/el pub. Vuelvo enseguida. El anciano de la secta fue al fondo de la habitación durante unos minutos antes de regresar. Aquí tienes. He actualizado tu placa de identificación. En cuanto a tu vivienda, puedes optar por quedarte en tu lugar actual o que se te asigne una nueva vivienda en el patio interior. Yuan respondió de inmediato sin dudarlo. Permaneceré en mi residencia actual. El anciano de la secta se sorprendió un poco por la decisión de Yuan. Después de todo, las habitaciones dentro del patio interior son más espaciosas y lujosas en general, y solo tienes un compañero de cuarto en comparación con los 5 compañeros de cuarto en el patio exterior. Cualquier ser lógico elegiría vivir en el patio interior. Quizás no quiere dejar a sus amigos. El anciano de la secta solo podía pensar en una razón para la decisión de Yuan. Si esa es su decisión, entonces no diré nada. Sin embargo, si desea mudarse al patio interior por cualquier motivo, puede regresar aquí y arreglaremos algo para usted, dijo el anciano de la secta un momento. Más tarde. Y continuó, ahora sobre sus nuevos uniformes, ¿qué color quieren? ¿Azul o verde? ¿Importa cuál elijo? Yuan preguntó. No, no importa. Es solo una cuestión de preferencia. Entonces elegiré el azul. Muy bien. Vuelvo enseguida. El anciano de la secta fue a la parte de atrás por segunda vez antes de regresar unos minutos después con 3 juegos de uniformes azules. Aquí tienes. Si las tallas no te quedan bien, puedes volver para cambiarlas. Gracias, mayor. Yuan aceptó los uniformes. Una cosa más antes de que te vayas. Mañana habrá una conferencia que te presentará la vida como un discípulo de Inner Corps. Si puedes, por favor asiste. Será en Education Peak en el edificio 111. Entiendo. Trataré de asistir. Yuan asintió. Algún tiempo después, Yuan abandonó la sala de distribución y regresó a su propia vivienda. Min Li, que estaba a punto de salir de su casa, notó la figura de Yuan que se acercaba y la túnica azul que llevaba. De discípulo Yuan. ¿Esos uniformes, eres un discípulo de la corte interior ahora? Min Li exclamó con voz sorprendida. Yuan asintió y dijo. Sí, acabo de tomar el examen hoy y me convertí en un discípulo de Inner Corps. La mandíbula de Min Li cayó al suelo. ¿Por qué no me dijiste? Hubiera hecho el examen contigo. Min Li le preguntó. Eso, nunca se me pasó por la cabeza, no sabía que también querías hacer el examen, dijo Yuan con voz de disculpa. No te estoy culpando ni nada, Min Li dijo rápidamente. De todos modos, ahora que eres un discípulo de Inner Corps, ¿te mudarás? Min Li luego le preguntó. No, me quedaré aquí, respondió Yuan. Visite link/bell/pub/com para una mejor experiencia. En realidad, una expresión agradablemente sorprendida en el rostro de Min Li. ¿Por qué? Ella no pudo evitar preguntarle, esperando que él dijera algo romántico como gracias a ti o algo por el estilo. Pero, por desgracia, Yuan dijo. Realmente no hay razón para que me mude de una casa tan bonita. ¿Eh? Pero tendrás que caminar hasta el patio interior cada vez que necesites algo de allí, lo que te llevará mucho tiempo. Está bien. Me gusta estar activo, de todos modos. Es así, murmuró Min Li. Normalmente, los cultivadores quieren pasar todo el tiempo que puedan en el cultivo mientras ahorran tiempo para todo lo demás, para poder tener más tiempo para el cultivo. Sin embargo, para genios como Yuan, las cosas menores como esa realmente no importan, ya que no afectarán mucho su velocidad de cultivo extrema, si es que la tienen. Algún tiempo después, Min Li abandonó el lugar para ir al área de práctica. El próximo examen de discípulo del patio interior es en 3 meses. Min Li suspiró para sus adentros mientras salía del lugar. Actualizado desde /L/Ignoth/el pub/com. Mientras tanto, Yuan volvió a su propia habitación. Felicitaciones por convertirse en discípulo de la corte interior, hermano Yuan. Xiaohua le dijo. Gracias, Xiaohua, le dijo Yuan. Unos momentos después, Yuan se sentó y comenzó a entrenar su sentido divino. Una vez que el cielo comenzó a oscurecerse, Yuan cerró la sesión y esperó a que Meixiu regresara a casa. Regresé, Yuan, le dijo Meixiu después de cerrar la puerta. Bienvenida de nuevo, Meixiu. Prepararé la cena ahora mismo. Después de dejar sus cosas de la escuela y cambiarse de ropa, Meixiu fue a preparar la cena. Visite /League/Adnovel.com para una mejor experiencia. Una vez hecho eso, Meixiu fue a alimentar a Yuan. Yuan, debes tener cuidado cuando juegas, le advirtió repentinamente Meixiu. ¿Por qué dices eso? Yuan preguntó.
La joven dama me dijo que te advirtiera porque habrá muchos jugadores que intentarán ingresar al templo de la esencia del dragón para encontrarte. ¿En serio? Debería comenzar a usar mi máscara incluso en la secta entonces, murmuró Yuan. La joven dama también me dijo que te advirtiera que te mantuvieras alejado de las personas que intentan hacerte preguntas personales, incluso si pueden ser un NPC, porque los jugadores pueden disfrazarse de NPC y no te darás cuenta. Entiendo. Tendré cuidado, dijo Yuan. Por cierto, ¿cómo le va a Yurou en la escuela? Espero que le vaya bien después de lo que sucedió recientemente. A la jovencita le está yendo mucho mejor. Además, siempre puede conocerte en Cultivation Online, al menos eso es lo que se dice a sí misma. Actualizado desde la id/t/n/ovelpup.com. Ya veo, planeo dejar el templo de la esencia del dragón para pasar más tiempo con Yurou en una semana más o menos de todos modos. No puedo irme hasta que participe en el reino místico, ya que le prometí al maestro de la secta y a otros que los ayudaría. ¿El reino místico? Meixiu levantó las cejas. Algún tiempo después de que terminó de darle la cena a Yuan, Meixiu dijo: te dejaré descansar un poco antes de lavarte el cuerpo, Yuan. Bueno. Meixiu fue a lavar los platos después. Media hora después, Meixiu regresó a la habitación con su silla de ruedas. Después de levantar a Yuan de la cama y colocarlo en la silla, Meixiu lo empujó al baño, donde lo ayudó a desvestirse. Y como no quería mojarse la ropa mientras lavaba a Yuan, Meixiu también decidió quitarse la ropa y entró al baño con él desnudo. Una vez que estuvieron dentro del baño, Meixiu exprimió un poco de gel de baño en sus palmas antes de frotarlo por todo el cuerpo de Yuan. Actualizado desde el ignovel.u/b/com. Una vez que el cuerpo de Yuan estuvo cubierto con gel de baño, Meixiu usó un estropajo suave y comenzó a frotar su cuerpo. Esta es la primera vez que lo lavo, pensó Meixiu mientras limpiaba todo lo que podía. Unos momentos después, Meixiu llegó a su parte inferior y sus ojos inconscientemente se movieron para mirar la linda cosa entre las piernas de Yuan. Casi como si estuviera hipnotizada o algo así, Meixiu no pudo encontrar la fuerza para mirar hacia otro lado, y procedió a mirarlo con una mirada aturdida en su rostro. Meixiu finalmente salió de su aturdimiento unos momentos después y procedió a lavar las piernas de Yuan, ignorando la cosa en el medio por ahora. ¿Qué es este sentimiento? Meixiu tragó saliva nerviosamente cuando notó que su corazón latía más rápido de lo normal, sintiendo como si la temperatura en la habitación hubiera aumentado repentinamente. Cultivo en línea. Capítulo 259. Un fenómeno inesperado. Sé que dije esto antes, pero realmente aprecio que hagas esto por mí, Meixiu. Yuan le dijo de repente mientras ella le frotaba las piernas. No te preocupes por eso, también me has ayudado mucho cuando no sabía nada mejor cuando era niño. Meixiu respondió en voz baja. Cuando era una niña pequeña que todavía estaba entrenando para ser la sirvienta perfecta, a menudo cometía errores y su madre la regañaba. Cuando eso suceda, Meixiu lloraría como cualquier otro mocoso y buscaría a Yuan en busca de consuelo. Originalmente fui entrenado para servirte, Yuan, pero después de lo que te sucedió, decidieron asignarme a la joven dama en su lugar, dijo Meixiu de repente. En un momento, yo estaba incluso. Meixiu de repente se detuvo a la mitad de su oración. Meixiu. No importa eso, solo estaba hablando sola, murmuró Meixiu un momento después. Después de limpiar las piernas de Yuan, solo quedaba un lugar por limpiar. El área entre sus piernas. Meixiu tragó saliva nerviosamente ante la idea de tocar esta linda serpiente, casi como si temiera que pudiera morderla si se acercaba. Sin embargo, por mucho que quisiera dejar ese lugar en paz, estaba entrenada para hacer su trabajo correctamente. Era inexcusable que ella hiciera un trabajo a medias o lo dejara sin terminar. Por lo tanto, solo pudo tragarse el nerviosismo y alcanzar la cosa suave entre las piernas de Yuan y comenzó a limpiarla con las manos, ya que era muy difícil limpiar cada rincón y grieta con la esponja. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Yuan cuando Meixiu comenzó a limpiar su objeto preciado. Tal vez se debió a su base de cultivo espiritual, pero la sensación de su propio cuerpo ha mejorado significativamente desde entonces, lo que le permite sentir mucho más. Ya había notado esto cuando Meixiu comenzó a lavar su cuerpo, pero no era tan evidente como ahora por alguna razón, casi como si el área entre sus piernas fuera mucho más sensible que otras áreas de su cuerpo. Y entonces sucedió un fenómeno inesperado. Esto es, los ojos de Meixiu se abrieron con sorpresa cuando la pequeña serpiente de repente comenzó a crecer más y más.
Dado que esta es la primera vez que lava a Yuan, es obvio que no tiene conocimiento previo, por lo que no sabía si el brote de Yuan era normal en tales situaciones. Por supuesto, Yuan no se dio cuenta de esta reacción natural en su cuerpo. Meixiu no sabía si debía continuar o detenerse en este punto, pero eventualmente se convenció de continuar. Por lo tanto, Meixiu comenzó a lavar a Yuan nuevamente, pero con una ligera diferencia. Lo estaba apurando, algo que nunca antes había hecho. Las novelas más actualizadas se publican en Lignoz/el/v. Unos segundos después, Meixiu finalmente dejó de lavarlo y comenzó a enjuagar el jabón de su cuerpo con la ducha. Terminé, Meixiu habló en voz baja después, con la cara enrojecida. Gracias, Meixiu. Yuan le dijo con voz tranquila, completamente ajeno a la expresión sonrojada en el rostro de Meixiu en este momento. Algún tiempo después, Meixiu colocó una gran toalla seca sobre la cama de Yuan antes de colocar a Yuan sobre esta manta y secar su cuerpo con otra toalla. Volvió a la normalidad otra vez, pensó Meixiu mientras secaba su cuerpo. Después de secar el cuerpo de Yuan, Meixiu ayudó a Yuan a vestirse. Terminé aquí, Yuan. Voy a limpiarme ahora, dijo Meixiu, todavía completamente desnuda en este punto. Está bien. Puedes irte a dormir después. Buenas noches, Yuan. Actualizado desde /ligno/bel/pap. /com. Buenas noches. Meixiu fue al baño a lavarse poco después y Yuan comenzó a cultivar. ¿Qué fue esa cálida sensación de hace un momento? Yuan se preguntó a sí mismo antes de comenzar su cultivo. Mientras tanto, Meixiu pasó más tiempo de lo habitual en el baño. Una vez que finalmente volvió a salir, fue directamente a su habitación y se sentó en su cama con una mirada aturdida en su rostro durante muchos minutos antes de decidir encender la consola e ingresar a Cultivation Online para ver si el amigo de Yuan estaba allí. Después de pasar media hora de espera sin resultados, Meixiu cerró la sesión del juego para dormir. Esa noche, Meixiu tuvo un sueño extraño en el que estaba rodeada de hongos y serpientes. A la mañana siguiente, después de darle el desayuno a Yuan, Meixiu fue a la escuela. ¿Pareces cansada, Meixiu? ¿No dormiste lo suficiente anoche? Esta es la primera vez que te veo así. Yu-Rou le dijo a Meixiu dentro del auto cuando notó la mirada aturdida de Meixiu. No, estoy bien, jovencita. Meixiu respondió con un ligero retraso. Las novelas más actualizadas se publican en li/novelpu/b. Ya veo, si necesitas descansar, solo házmelo saber y les daré una excusa a los maestros para que puedas descansar por el día. Gracias, jovencita, pero estoy bien. ¿Cómo está el hermano Tian? Entonces preguntó Yu-Rou. El joven maestro está muy bien y, como de costumbre, está comiendo 3 tazones de sopa con facilidad, respondió ella. Ya veo, por cierto, esto me recuerda que se suponía que eras el sirviente del hermano Tian en algún momento, ¿verdad? Recuerdo que tu madre me dijo algo así antes. Yu-Rou preguntó de repente. Así es, fui entrenado para apoyar al joven maestro y satisfacer todas sus necesidades. Meixiu asintió. Los ojos de Yu-Rou se abrieron y murmuró con una voz ligeramente sorprendida. Eso parece que te entrenaron para convertirte en su esposa o algo así. Meixiu permaneció en silencio con respecto a la declaración de Yu-Rou, pero un brillo extraño brilló en sus ojos. ¿Te arrepientes? Yu-Rou continuó preguntando. No poder trabajar para el hermano Tian a pesar de entrenar para ello, quiero decir. Si bien me sentí amargo al principio, ya que sentí que todo el entrenamiento que hice fue en vano, pude ayudar a la joven dama debido a las habilidades que aprendí con ese entrenamiento, así que no me arrepiento de nada. Meixiu respondió después de un momento de silencio. Pero ahora estás cuidando al hermano Tian, tal como fuiste entrenado. ¿Se siente como el destino? Yu-Rou se rió entre dientes ante su propia declaración. Algún tiempo después, llegaron a la escuela y comenzaron sus clases. Cultivo en línea. Capítulo 260. Me engañaste. Mientras Meixiu iba a la escuela con Yu-Rou, Yuan continuó entrenando su sentido divino en Cultivation Online. Mientras tanto, en la carpa saltando sobre la torre de la puerta del dragón, Long Bi-Jun y los otros maestros de la secta miraron en estado de shock mientras el piso 99 emitía una luz dorada. Él realmente lo hizo. Se las arregló para llegar al piso 100. Los discípulos allí murmuraron entre sí con sorpresa. ¿Quién está adentro actualmente? Acabo de llegar. Shumizi, el genio número 1 del Gran Palacio del Sable. Shumizi, ¿eh? Escuché que logró llegar a Espíritu Warrior a la temprana edad de 18 años y alcanzó la cima de Espíritu Warrior a los 27 años. Definitivamente está allí incluso para un genio. Mientras tanto, los maestros de secta se rieron a carcajadas.
Jajaja. Parece que esta será la última persona en desafiar esta torre a pesar de que todavía tenemos 2 personas más. Me estaba preocupando por un segundo, pero es un alivio ver que alguien finalmente llega al último piso. A pesar de que la mayoría de sus discípulos desafiaron la torre, la mayoría se había detenido alrededor del piso 90, y solo Shuizi logró llegar al piso 100. Visite /C/OM para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Sin embargo, Long Bi-jun no mostró ningún signo de preocupación y simplemente miró la torre con una mirada tranquila en su rostro. ¿Qué piensas de esto, anciano Xuan? ¿Crees que vencerá al piso 100? El Elder Bai le preguntó de repente. Quiero decir que es imposible, pero nos han enseñado una y otra vez que él no existe tal cosa como imposible. Sin embargo, todavía es poco probable que pueda pasar ese piso. El Elder Xuan dijo con una sonrisa agridulce en su rostro. Mientras tanto, dentro de la torre, un apuesto joven con una expresión feroz en su rostro subió lentamente las escaleras hasta el piso 100 después de pasar 15 minutos recuperando fuerzas. ¿Ya el último piso? Le daré algo de crédito a este lugar ya que no fue fácil subir a este nivel, pero, por desgracia, parece que estoy destinado a derrotar esta torre. Shuizi dijo con una sonrisa de confianza en su rostro. Unos momentos después, Shuizi subió al piso 100 y fue recibido por el nuevo escenario. ¿Qué lugar tan vasto? ¿Todavía estoy dentro de la torre? ¿O es simplemente una ilusión? Shuizi murmuró con voz aturdida. De todos modos, ¿dónde están los monstruos? Date prisa y sal para que pueda vencer a esta aburrida torre. Shuizi gritó en voz alta con voz arrogante. ¿Oh? ¿Una torre aburrida, eh? Las novelas más actualizadas se publican en /li/no/b/alpub.com. El espacio frente a Shuizi de repente se torció, y un gran agujero apareció en el espacio un momento después. Entonces, Shuizi observó con los ojos muy abiertos cómo aparecía un enorme dragón dorado desde el interior del agujero negro. Una vez que apareció, el grande miró a Shuizi como si fuera una hormiga y habló con voz tranquila. Aunque te daré crédito por haber llegado hasta aquí, tampoco esperaba que alguien más viniera tan pronto después de la última vez. Pero no tienes lo que se necesita para despejar el piso 100. Shuizi no respondió al grande, principalmente porque estaba congelado por la conmoción y el miedo. HMPH. Qué aburrido. El grande sacudió la cabeza cuando vio el estado en el que se encontraba Shuizi. De todos modos, ya que quieres terminar con esto, permíteme decirte el desafío para este piso. Auge. Un aura intensa repentinamente explotó del gran cuerpo del grande, causando que el mundo entero temblara. Este contenido está tomado del i/g/novel/pap.com. Si quieres derrotar al piso 100, debes derrotarme a mí. La voz del grande resonó en los oídos de Shuizi. Imposible. Estás pidiendo lo imposible. Esto no es justo. ¿Cómo diablos se supone que voy a derrotar a un dragón? Shuizi salió de su aturdimiento por el aura del grande que activó sus instintos y el deseo de correr. Jajaja. El grande de repente se rió antes de hablar. Imposible. Si era imposible, ¿cómo la persona que vino antes de ti pasó el piso y derrotó la torre? ¿Me estás diciendo que esta persona te derrotó? Exclamó Shuizi. No, no peleamos, y tenía otro desafío para él. ¿Qué? Eso es aún más injusto. Entonces, ¿por qué me estás dando un desafío diferente? Una sonrisa misteriosa apareció en el rostro del grande, y habló con voz tranquila. Si quieres, puedo dejarte aceptar ese desafío. En realidad, una mirada de esperanza apareció en el rostro de Shuizi después de escuchar esto e inmediatamente asintió con la cabeza. ¿Sí? Quiero aceptar ese desafío. Muy bien. Dijo el grande. Unos momentos después, el suelo de repente comenzó a retumbar, sorprendiendo a Shuizi. ¿Qué diablos es este temblor? Se preguntó a sí mismo. El grande habló cuando una línea negra apareció en el horizonte. Para este desafío, debes derrotar a 100,000 bestias mágicas Espíritu Warrior Pico. Tendrás tiempo ilimitado para hacerlo y 24 horas de tiempo de descanso, y puedes pausar este desafío cuando lo desees. Sin embargo, una vez que se acaben las 24 horas, tendrás que luchar hasta tu último aliento. Los ojos de Shuizi se abrieron con sorpresa después de escuchar esto. ¿Quieres que luche contra 100,000 bestias mágicas de Spirit Warriors? Esto es aún más imposible que pelear contigo. Me engañaste. No hay forma de que alguien pueda pasar esta prueba incluso si se les da una semana para descansar. Shuizi señaló al grande con manos temblorosas. Visite lignovel/v/com para una mejor experiencia.
¿Por qué te engañaría? La última persona superó este desafío sin ningún problema. El grande negó con la cabeza. Entonces dime quién derrotó este desafío. Entonces te creeré. Sin embargo, el grande negó con la cabeza y dijo, el nombre de esa persona es demasiado grande para alguien como tú. Si no aceptas el desafío, perderás automáticamente. Shuizi apretó los dientes con ira, y se giró para mirar el mar de bestias mágicas que se abalanzaban hacia él en este momento, con la espalda empapada en sudores fríos.